Las bodas de Caná. Primera parte. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre le dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». ¿Es María una intercesora? ¿Qué significa la falta de vino en nuestra relación con Dios? Como siervos del Señor Jesucristo, debemos obedecerlo. Al tercer día. Una revisión detenida del texto indica que el apóstol no está realizando un cómputo de día de 24 horas, sino que interpreta los eventos ocurridos de manera alegórica. Lo mismo es con la frase 2 días de su estadía en Samaria antes de la sanación del hijo del centurión. La mención del tercer día es una alusión a la entrega de la ley en el Sinaí y a la resurrección de Cristo el Señor. En Éxodo capítulo 19, versículos 1, 10, 11 y 16, se distribuye en varios días los hechos que acompañaron a la entrega de la ley, en donde el tercer día corresponde al sexto, ya que se calcula desde el cuarto día incluido. Esto nos da un paralelismo cronológico entre los eventos sobre el Señor Jesús narrados aquí por el apóstol Juan con el relato de la entrega de la ley en el monte Sinaí. El esquema cronológico sería el siguiente. Primer día, llegada del pueblo al Sinaí, que corresponde cuando el Bautista negó ser el Mesías. Segundo día, lavamiento del pueblo, que corresponde con el bautismo de Jesús. Tercer día, reunión del pueblo en el Sinaí, que corresponde con el llamamiento de los primeros discípulos. Cuarto día al sexto, entrega de la ley, que corresponde al traslado de Jesús a Galilea e inicio de su ministerio. El sexto día es el tercer día si se cuenta a partir del cuarto. Esta conversión del tercer día en sexto día hace alusión a los días de la creación, por consiguiente a la nueva creación en Cristo. La relación entre la conversión del vino con lo sucedido en el Sinaí se establece también al constatar que la escena del Sinaí coincidió con el primer Pentecostés judío. Así, la conversión del agua en vino no solo transmite el mensaje de su sangre en la cruz, sino también el derramamiento del vino del Espíritu Santo en el primer Pentecostés cristiano. Esta relación, Caná-Sinaí, muestra que, así como Dios reveló su gloria al dar la ley, así Jesús muestra su gloria dando el mejor vino, que es la ley de Cristo, el Evangelio. La expresión «al tercer día», junto a la frase «no ha llegado mi hora», es una alusión a la glorificación de Jesús en la cruz. Y dado que cada episodio de la vida de Jesús es una vivencia diaria de la cruz, la frase «al tercer día» también es un anuncio de su resurrección. Hay que notar que María, su madre, símbolo de la Iglesia, está presente tanto al inicio de las obras del Señor como en la consumación de su obra en la cruz. Así pues, en la vivencia diaria de la cruz, debemos también participar todos los creyentes.
El significado de la conversión del agua en vino es la sustitución de las instituciones judías en la persona de Jesús. Por esto, estas bodas simbolizan la entrada en vigor de la nueva ley en Cristo, la unión del Señor con su pueblo y su gloria puesta de manifiesto en la cruz y en su resurrección. Caná de Galilea. Caná en hebreo significa adquirir, crear. Y quizá el apóstol Juan inicia aquí su evangelio haciendo alusión al pueblo adquirido, creado por Dios. Pero más que discernir sobre la ciudad, el objetivo es precisar que Jesús inicia su ministerio en Galilea y no en Judea. En Judea, los judíos echaban toda su arrogancia en contra de Galilea y Samaria y siempre fueron adversarios de Jesús. Así, el mensaje del Señor Jesús brota desde la menospreciada región de Galilea, origen de muchas revueltas contra el Imperio Romano y contra la complaciente clase sacerdotal que promovía una actitud religiosa con sesgo político que resaltaba la injusticia de los impuestos. Y estaba allí la madre de Jesús. Ella no llegó por invitación o por casualidad, sino que pertenecía al espacio de esa boda. Según Jerónimo, en su prefacio a la Vulgata, el posible contrayente nupcial de esta ocasión es el apóstol Juan. Una comparación entre Marcos 15:40, Mateo 27:56 y Juan 19:25 indica que la madre de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, era Salomé y que ésta era hermana de María. Así, el apóstol Juan resultaría ser primo de Jesús, por lo que la mención de los hermanos de Jesús al final de la narración implica que esta fiesta era una fiesta familiar. Por esto, es interesante que el apóstol Juan, aunque en su evangelio menciona 4 veces a la madre de Jesús, nunca lo hace por su nombre. La razón es que la madre de Jesús es símbolo del pueblo de Dios. Siempre que ella es mencionada, lo es en el sentido de símbolo de la iglesia. Génesis 3:15 dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». En este pasaje, la mujer representa tanto a la humanidad como a Israel, de donde surgiría Jesús de Nazaret, quien es el que hiere o corta el dominio de la serpiente. Asimismo, en Apocalipsis 12, del 1 al 6, la mujer que da a luz es símbolo tanto de la humanidad como de Israel, y Jesucristo es el Hijo varón arrebatado para Dios y su trono. Y el resto de la descendencia de la mujer contra la que el dragón redirige sus ataques es la iglesia. Hechos 1:14 dice de los apóstoles que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto significa que la descendencia de la mujer, es decir, la humanidad e Israel, no es únicamente el Mesías, sino también todos los creyentes en Cristo Jesús, entre los cuales también está su madre. Jesús y sus discípulos fueron invitados. En esta narración de las bodas de Caná, nadie, excepto Jesús, es mencionado por su nombre. Dicen los ocultistas y esotéricos, entre ellos los mormones, que esta celebración se refiere al casamiento de Jesús con María Magdalena. No obstante, según la narración, el Señor Jesús aquí es un invitado, y al final el esposo es mencionado como alguien diferente al Señor. Con el fin de apoyar sus doctrinas de matrimonio eterno, poligamia, etc.,
Los mormones apelan a las costumbres judías y a lo regulado por el Talmud para exigir en Jesús un estado civil de casado. Pero según el Talmud, para dedicarse mejor al estudio de las Escrituras, muchos rabinos jamás se casaron. Además, en la época de Jesús, la secta judía de los terapeutas y muchas otras comunidades judías en Qumran practicaban y promovían el celibato. Por su parte, la Biblia señala que la vida itinerante de los profetas no les permitía una vida normal de familia. Por ejemplo, Jeremías fue un profeta soltero. No es cierto, pues, que para Jesús era requisito indispensable estar casado, ni que la soltería era un impedimento para desarrollar su ministerio en Israel. Un posible matrimonio del Señor Jesús no es degradante, ofensivo ni blasfemo. Pero recordemos que el Señor Jesús, al mismo tiempo que restituyó el matrimonio a la dignidad original, también enseñó que la soltería es un don cuando se escoge por causa del reino de los cielos. Ahora bien, sabiendo el Señor su origen divino y lo corta que sería su vida, ¿con qué objetivo se casaría? ¿Y con María Magdalena? Esta afirmación es gnóstica, por tanto anticristiana, y se ha confirmado que los textos gnósticos no son fidedignos históricamente. Los evangelios bíblicos son muy honestos al tratar sobre el nacimiento de Jesús, su bautismo por Juan y la presencia de mujeres en su ministerio. ¿Por qué habrían de esconder su estado civil? La misma procedencia demoníaca de estas doctrinas da pie a pensar en un ánimo de usar el nombre del Señor para intentar legitimar sus funestas enseñanzas. Todos los discípulos de Jesús fueron invitados a las bodas. Para este momento, sus discípulos son los seguidores habituales de Jesús. No necesariamente fueron solo los 5 mencionados en el capítulo 1 o los 12. Con discípulos se refiere a todos los que se han plegado a las enseñanzas de Jesús, por lo que nosotros también estamos invitados a las bodas del Cordero. En el Antiguo Testamento, la boda es símbolo de la revelación del Señor Jesús como el esposo de Israel. Por esto, el apóstol Juan inicia el ministerio de Jesús con una boda, concordando con los sinópticos, donde el reino de Dios es descrito como una boda. En los sinópticos se dice que la boda es entre Cristo y su iglesia formada por sus discípulos. Esta misma figura utiliza el Bautista y luego el mismo Señor Jesús la usa con la samaritana. La madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Según Jueces capítulo 14, versículo 12, las celebraciones de boda de las mujeres jóvenes se prolongaban por 7 días, y se sabe que la de las viudas era por 3 días. La larga duración de la celebración probablemente produjo la bochornosa carencia de vino, pues el anfitrión debía prever su provisión durante toda la fiesta. El posible parentesco con los festejados hizo que María estuviese más al tanto de los acontecimientos y que no se dirigiera al encargado del banquete, sino al Señor Jesús. Al parecer, María quiso que el problema quedara en familia. Como símbolo del pueblo de Dios, María reacciona como lo hace la Iglesia ante las necesidades, así como ante las alegrías de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Desde esta perspectiva es natural que, como lo hizo María, la Iglesia lleve ante el Señor las carencias y preocupaciones de cada miembro en particular, así como la acción de gracias. Al comentar la situación de necesidad, María insinúa a Jesús la ejecución de un milagro,
y el Señor se sintió impelido por su madre como cuando es impelido por la fe de alguien. Y le dijo: ¿no tienen vino? En la multiplicación de los panes en la que Jesús alimentó a 4,000 personas, el Señor dijo una frase similar: no tienen qué comer, denotando que los milagros de Jesús están motivados por el amor. En la Biblia, el vino es símbolo del amor, por lo que no tener vino implica falta de alegría y del perfume del idilio. En la relación de los creyentes con Cristo nunca falta el gozo, y en medio de las crisis, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se notaba la falta de vino en el pueblo de Israel. Sus instituciones eran insuficientes para satisfacer la sed espiritual del pueblo. De aquí que, más adelante, las tinajas del agua de purificación se presentan vacías. El vino también es símbolo de los tiempos mesiánicos. Los profetas anuncian que los días con el Mesías son alegres a causa del abundante vino de finísima calidad, y que es comparable con el brindado en una boda. Y es Jesús mismo, la sabiduría de Dios, quien prepara la mesa con su vino, por lo que teológicamente esta señal apunta al mejor vino de su última cena. El reino mesiánico está figurado por la abundancia de vino. Los profetas anunciaron que el Mesías solo encontrará vides donde atar su asno. Para lavar sus vestidos dispondrá de vino, y su mirada será resplandeciente debido al vino. Por tanto, la frase "no tienen vino" refleja la decadencia de la religión judía sin el vino del Espíritu Santo. Por esto el Señor llama vino nuevo al reino de Dios, y el judaísmo caduco le llama odre viejo. Y Jesús le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Literalmente le dijo: ¿qué a ti y a mí? Es evidente que esta es una frase que resulta fuerte y que es de difícil interpretación, pero no indica que hay una barrera entre Jesús y su madre. Tampoco el Señor le está diciendo: no es nuestro problema. Con su iniciativa, María demuestra que conoce al Señor Jesús y que tiene fe en Él. Si los discípulos han creído en Jesús al ver sus obras, María ha creído en Él desde mucho antes. Su conocimiento de Él le ha desarrollado fe en Él, por eso reacciona de manera impulsiva como persona sensible a la necesidad de los demás. Y Jesús no le dijo madre, sino mujer. Esa era la manera normal y respetuosa con la que el Señor se dirigía a las mujeres. Esta expresión es original, es singular, es propia, es única del Señor Jesús. Nos recuerda al nombre dado por Adán a la compañera que Dios le dio, lo cual nos lleva a la doctrina de la nueva creación en Cristo. En este sentido, Cristo Jesús, el postrer Adán, llama así a María porque ella es tipo de la Iglesia, la Nueva Jerusalén, el Israel de Dios, beneficiario de la redención mesiánica. Por otro lado, al decirle mujer, denota que su relación con María es de origen, no de dependencia. Así, el Señor Jesús enfatiza que el parentesco no debe incidir en su ministerio. Y así lo demanda también a cada uno de nosotros los creyentes. Nuestro amor por Dios debe ser mayor que nuestro amor por nuestros padres, hijos o cónyuges. En los evangelios se ve al Señor negándose a actuar en virtud de exigencias personales, por la incredulidad de otros o por la violencia de sus enemigos.
Y el Señor le argumentó diciendo: aún no ha llegado mi hora. En otra ocasión, esta misma frase Jesús la dijo también a sus hermanos, queriendo decir: todavía no es el momento. El Señor indica que una vez que empiece a mostrar sus señales de ser el Mesías, comienza también su camino a la cruz, una meta no muy llamativa, porque la expresión mi hora designa el día de su muerte y es un dicho equivalente al profético día del Señor. Pero, aunque su muerte es necesaria, no debe apresurársele, pues todo tiene su hora. Y narra el apóstol Juan: su madre dijo a los sirvientes. A pesar de la negativa del Señor, María no tiene duda alguna que Jesús intervendrá, solo que ignora de qué manera lo hará. María sabe, es decir, tiene fe que el Señor Jesús no solo es capaz de hacer algo, sino que lo hace bien. Los sirvientes son símbolo de los creyentes, los cuales llegan a ser sus amigos porque demuestran su fidelidad a Él. Por eso los siervos saben de dónde viene el mejor vino, porque han obedecido a su palabra y han encontrado el agua que Él les ha mandado a buscar. Y María dijo a los sirvientes: haced todo lo que Él diga. Sus lazos familiares con los de la casa le dan la confianza y la autoridad para tomar decisiones. La petición de María evidencia su propia incapacidad de hacer milagros, pero, motivada por su fe en Jesús, pasa por alto la negativa del Señor. Esta actitud de fe en María es la misma de aquellos que recibieron lo que pidieron al Señor, a pesar de habérseles negado inicialmente. Lo mismo hicieron aquellos a quienes el Señor mandó que no dijesen nada a nadie acerca de Él. Estos también pasaron por alto su indicación y divulgaron insistentemente los hechos de Jesús. Nosotros también, como siervos del Señor, debemos hacer lo que Él nos dice, como dando un sí al Señor en nuestra unión esponsal con Él. El sí acepto de esta unión mística con Cristo implica serle fiel a Él, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Aquí no se señala una obediencia de Jesús a María, tampoco hay una intercesión de María. Ella solo hizo una petición al Señor como cualquiera de nosotros puede hacerlo. María se reconoció como sierva del Señor, admitiendo la soberanía del Hijo de Dios. Solo desde esta posición es posible cualquier milagro. El milagro es resultado de la decisión de Jesús en su soberana voluntad. El milagro Jesús lo hizo para dar testimonio de sí mismo. El último versículo de este pasaje dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por tanto, el tema principal aquí no es María, ni el milagro, ni el vino, ni el significado teológico, sino Jesús revelando su gloria.